Encontré una entrevista a Peter Thiel, ustedes lo deben conocer, un empresario, ¿cómo podemos llamar? A ver, inversor de capital de riesgo, conocido por ser el cofundador de PayPal, también fue inversor en Facebook, fundador de Palantir, ¿sí? Además, tipo claramente polémico por ideas radicalmente libertarias, ¿sí? Que también ha influenciado mucho en lo que es el mundo de las criptomonedas, por su posicionamiento, y que es un tipo interesante de escuchar, más allá de que quizá uno pueda estar en desacuerdo. Yo encontré una entrevista que tradujeron en Le Grand Continent, que, eh, que es una entrevista muy, muy larga, así que yo para la radio la voy a cortar un poquito, después para el canal de YouTube la voy a seguir, igualmente, incluso para el canal la voy a cortar, porque si no sería, creo que voy a estar hablando más de una hora. Así que no tiene sentido. En todo caso, si les interesa, después búsquenla y la van a leer y le va a llevar un ratito. Tiene una pequeña introducción hecha por la propia revista, por el Gran Continente, que me parece que vale la pena, así que arranco con ello y bueno, y les leo eso con la edición que yo he hecho, que insisto, es una edición, como toda edición, arbitraria. Dice, Peter Thiel cree que hoy en día nos enfrentamos a una ralentización del progreso tecnológico. Sin embargo, dice, para uno de los inversores más poderosos de Silicon Valley, esto no es necesariamente algo malo. Se explicaría por un miedo ancestral siempre presente en nosotros. Dice, hemos interiorizado el fin de los tiempos, el Armagedón. La entrevista va por este lado, que es es un camino que uno no hubiera imaginado, digamos, ¿no? Que un libertario super inversor en Facebook, en Palantir, en PayPal, etcétera, nos habla del Armagedón y del fin del mundo y de la venida del anticristo. Pero por eso creo que justamente vale la pena. Continúo, dice, a diferencia de otros, Thiel propone un análisis que sería racional en lugar de teológico y de inspiración girardiana. Para él se encarna en la posibilidad que tienen los seres humanos de destruir el mundo en ausencia de cualquier límite a la tecnología. Juicio final o no, los avances científicos acercarían inevitablemente al mundo al Armagedón final. No es el primero que lo dice, por cierto. Y en este arco histórico, el arma nuclear representa un primer punto de inflexión, y hoy en día el desarrollo de la inteligencia artificial militar sería uno nuevo. Pero el cofundador de PayPal y Palantir no es por ello un ludita. Ustedes recuerden, los luditas son, bueno, es aquel movimiento de trabajadores textiles ingleses del siglo XIX que estaba en contra de digamos, la introducción de nuevas máquinas en la industria, y lo que hacía era las rompía, ¿no? Así que no es un ludita. Como libertario, alerta sobre la posible aparición de un gobierno mundial totalitario. Yo ya les adelanto, ese va a ser el anticristo, que aspiraría a la máxima regulación de las nuevas tecnologías. Según quien abrió las puertas de la Casa Blanca a los nuevos tecnocesaristas al apoyar al primer Donald Trump, este posible Estado mundial representa el otro riesgo existencial para la humanidad, lo que le decía antes, el anticristo. Entre el Armagedón y el anticristo existe, según Peter Thiel, una vía alternativa. Si traducimos la gran entrevista catecónica, catecón tiene que ver, y lo va a repetir, pero lo adelanto porque se va a quedar ahí. El catecón es como una figura, es un concepto que aparece también en los textos sagrados y que es algo así como lo que contiene. Lo que contiene. Entonces, piénselo ahora en términos de eso, lo que contiene al anticristo. Creo que es la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, que creo que está ahí, ¿no? Entonces el catecón es como un poder o una entidad digamos, que retarda y que impide la manifestación del anticristo. Así que viene por ahí, ¿eh? Quédense, está bien esto, quédense, interesante. ¿Sí? Bueno, les decía entonces que esta entrevista se la dio a Peter Robinson para el podcast Uncommon Knowledge de la Hoover Institution y fue publicada con el título original de Apocalypse Now. Bueno, sí, obviamente, es Peter Thiel on Ancient Prophecies and Modern Tech. Bien,
Empieza la entrevista. Dice, bueno, comencemos con dos citas. La primera está en Mateo 24, 35, 36. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero cuanto a ese día y a esa hora, nadie los conoce, ni siquiera los ángeles del cielo. Y la segunda, dice, es suya, le dice a Thiel. Dice, no sabemos ni el día ni la hora, pero tal vez podamos adivinar el siglo. Bueno, explíquenosla. ¿Qué quiere decir usted con esto? Bueno, dice Thiel, el fin de los tiempos es un tema muy amplio. Se inscribe en la cuestión más amplia de la extraordinaria historia de nuestra época, en resumen, el mundo moderno desde el Renacimiento, marcada por constantes avances científicos y tecnológicos. Hoy en día existe un sentimiento muy profundo de que algunas cosas están cambiando. Hay ámbitos de la tecnología, ya sea la tecnología militar o las comunicaciones, en las que las cosas no son ni atemporales ni eternas. La revolución de la pólvora en el siglo XVII, por ejemplo, trastornó la estructura social y política del mundo. Creo en la existencia de un arco histórico en el que la tecnología, si bien no es el único motor, desempeña un papel importante. Por supuesto, hay muchas otras formas de abordar esta cuestión, pero se puede considerar que algunos aspectos de la tecnología que han adquirido una importancia considerable en los últimos 2 siglos tienen una dimensión apocalíptica. Ahora bien, continúa Thiel, dice, me parecería extraño no intentar establecer un vínculo con la tradición bíblica. Mientras que las armas nucleares pueden hacer llover fuego y azufre y destruir el mundo, la tradición bíblica dice claramente que tal evento podría ocurrir, aunque no dice que sea inevitable. ¿No deberíamos al menos preguntarnos cómo pueden influirse mutuamente estas cosas? Bueno, acá voy a pegar un salto, les había adelantado que la edité bastante la nota porque era muy larga, una nota reciente, ¿eh? Continúa ahí el entrevistador. Dice, bueno, Sir Martin Rees, en su libro Our Final Century, escribe, la amenaza nuclear se verá eclipsada por otras amenazas que podrían ser incluso igual de destructivas y mucho menos controlables. Las tecnologías avanzadas ofrecerán nuevos instrumentos para sembrar el terror y la devastación. Las comunicaciones instantáneas a escala mundial amplificarán su impacto en la sociedad. Si son posibles accidentes catastróficos como la creación o la liberación accidental de un agente patógeno nocivo de rápida propagación. Creo que tenemos un 50% de posibilidades de sobrevivir hasta el final del siglo actual. Bueno, parece visionario, continúa el entrevistador. Si leamos ahora el Apocalipsis 16:16, los espíritus demoníacos reunieron a los reyes en el lugar llamado en hebreo Armagedón. O sea, hay que mencionar esta palabra, Armagedón. Es importante en su análisis porque se refiere a una especie de evento cataclísmico final. Se hablaba de ello hace unos 2000 años en el Apocalipsis, así como hace 21 años en Martin Rees. Y Thiel responde, sí, y creo que hay una forma de abordar este tema de una manera mucho más racional y no teológica. Podemos hablar de riesgo existencial. Existe un riesgo existencial de guerra nuclear. Existe un riesgo existencial relacionado con las armas biológicas, quizá también con los robots asesinos o los sistemas de armas autónomas guiados por inteligencia artificial. Existe un riesgo existencial relacionado con el medio ambiente, no solo con el cambio climático, sino con muchas otras dimensiones en las que se puede argumentar que solo tenemos un planeta y que debemos tener cuidado de no destruirlo por completo. Ahí interviene el periodista y dice, bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, evidentemente no sé tanto como usted, pero nunca he conocido una tecnología que haya suscitado tanta controversia desde su aparición. Muchos dicen que no hay que preocuparse tanto y que la inteligencia artificial traerá avances espectaculares como descubrimientos médicos en cadena, una abundancia tal que ya no tendremos que preocuparnos por el trabajo. Por otro lado, hay personas menos optimistas que se preocupan en particular por los efectos de la inteligencia artificial militar. He encontrado esta cita interesante en el último libro de Henry Kissinger, escrito junto con Eric Schmidt, de The Age of, Artificial Intelligence and Our Human Future, de 2021. Dice, imaginemos una guerra entre China y Estados Unidos con armas dotadas de inteligencia artificial. Nadie ha probado realmente estas armas a gran escala y no se sabe exactamente qué pasaría si se enfrentaran aviones de combate equipados con IA. Nos encontraríamos en un mundo potencialmente destructivo. Dicho esto, entonces, en su opinión, dice, ¿cómo debemos entender la IA? Y Thiel le dice, la IA es en parte una incógnita. Puede significar muchas cosas diferentes. Sigue estando mal definida. Puede referirse tanto a la próxima como a la última generación de computadoras o a todo lo que hay entre medias. La definición clásica de IA era la de un sistema que superaba la prueba de Turing, es decir, que hasta cierto punto podría hacerte creer que era un ser humano. Esa es la famosa prueba de Turing. O sea, que vos no pudieras identificar si era un humano o era una máquina.
Esta prueba no se superó hasta la aparición de ChatGPT a principios de 2023. Se trata de una evolución importante. ¿Y si le parece un cambio tan importante como el de 1945? Bueno, en el ámbito de la informática creo que equivale a la llegada de Internet a finales de los años 90. Hay tantas formas diferentes de aplicarla, tanto buenas como peligrosas, que es difícil de prever. No estoy del lado de los luditas, siempre intento estar más bien del lado de la protección. Pero si tuviera que participar en el debate que se está produciendo en Silicon Valley, creo que la corriente que está ganando es el altruismo efectivo. Aquí la gente de la revista hace una aclaración respecto de qué es esto del altruismo efectivo y se los voy a leer. Dice: el altruismo efectivo es un movimiento de pensamiento nacido a finales de la década de 2000 que tiene como objetivo evaluar sistemáticamente los medios para tener un impacto positivo en el mundo. Esta corriente, controvertida pero ampliamente dominante en Silicon Valley, agrupa sin embargo realidades muy heterogéneas. Como declaraba Antonio Casilli en nuestras páginas, Le Gran Continente, las propuestas de esta corriente no solo se basan en una propuesta para el futuro. Por un lado, la visión de Silicon Valley da por sentado que el trabajo desaparece y que hay que inventar una forma de hacer beneficencia, de altruismo efectivo. Por otro lado, se parte de un supuesto totalmente diferente según el cual no se puede prescindir del trabajo. En este paradigma, los trabajadores no desaparecen, como mucho se hace un esfuerzo por invisibilizarlos y enviarlos a otro continente, pero la fuerza de trabajo subsiste y aumenta en otros lugares. Bueno, esta es como la discusión. Aunque, digo, Thiel se inclina por lo del altruismo efectivo. Esto de, che, no hay más laburo, así que vamos a tener que darle una guita, un estipendio mensual. Bueno. Continúo. Este debate se centra en el hecho de que existen muchos casos límite peligrosos con la IA, que debemos ser muy cautelosos y que no sabemos realmente cómo va a funcionar todo esto. La IA no se convertiría necesariamente en una superinteligencia divina, lo que sería una especie de transhumanismo futurista absurdo. Podría manifestarse primero como un sistema de armas instalado en un dron que queremos hacer autónomo. Este sistema podría adaptarse posteriormente a armas de ataque. Dada la actual carrera armamentística entre Estados Unidos y la China comunista, ¿hasta dónde llegará la influencia de la IA? Siempre se puede acusar a quienes se preocupan por los riesgos existenciales de ser luditas, pero en mi opinión, lo que se les debería reprochar es no ser lo suficientemente apocalípticos. La mayoría de las veces solo se centran en un aspecto de los riesgos. O sea, Greta Thunberg, por ejemplo, solo se preocupa por el clima. No se preocupa por la IA, las armas nucleares y mucho menos el COVID. Ese virus que básicamente fue creado en un laboratorio de Wuhan, dice. A menudo he pensado que habría que reunir a todas estas personas que se preocupan por los riesgos existenciales en una sala, dejarles debatir y decidir su jerarquía. Pero si tuviéramos que llevar a este ejercicio hasta el final, se me gustaría añadir otro riesgo existencial que en mi opinión es tan importante como todos estos riesgos tecnológicos relacionados con la guerra nuclear, las armas biológicas incontrolables y la IA militarizada con sistemas de armas autónomos. Me refiero al riesgo de un gobierno mundial totalitario. Ese es el punto. Recuerden cómo habíamos arrancado la entrevista, ¿no? O sea, al igual que con todos los demás riesgos existenciales, finalmente Thiel es un libertario y tiene un problema con el gobierno, pero en este caso con un gobierno a su vez a escala planetaria. Es difícil, sería el antikantianismo total, la antiglobalización total. Es difícil medir esta posibilidad de forma probabilística, ya que solo tenemos un mundo. Una vez que se establezca un gobierno mundial totalitario, será imposible dar marcha atrás. Si menciono este riesgo es porque me parece que la solución implícita a todos los demás tipos de riesgos existenciales consiste en recurrir a una especie de Estado mundial muy poco democrático que regule estrictamente y ponga fin a estas tecnologías. Si Greta consigue convencer a todos los habitantes del planeta de que se desplacen en bicicleta, quizás sea una forma de resolver el problema del cambio climático, pero eso es como caer de Caribdis a Escila, ¿no? Recuerden que esos son los dos monstruos que están ahí en el sur de Italia, digamos, entre Calabria y Sicilia, y donde pasaban los barcos ahí, bueno, agarraba alguno de los monstruos. Bueno, usted ha dicho, el progreso se ha concentrado en un ámbito limitado, el de las computadoras, internet y quizás ahora la inteligencia artificial. Pero si la tecnología significa producir más con menos, entonces deberíamos estar asistiendo a un progreso económico espectacular. Sin embargo, no es así. Los millennials no están mucho mejor que sus padres, los baby boomers. Entonces, volvamos a la idea de la ralentización del progreso técnico. Si hoy en día nos rodea una gran decepción, que contrasta con la situación de hace aproximadamente un siglo. Y Thiel responde, bueno, o incluso en comparación con los años 50 y 60. Sí, era la época de la ciencia ficción optimista, como en Star Trek o los supersónicos, con coches voladores, aviones supersónicos
y todo tipo de remedios contra las enfermedades. Había avances increíbles en el mundo digital, pero mucho menos en el mundo atómico. Sin embargo, creo que gran parte de lo que hacemos sigue anclado en ese mundo físico de los átomos. Cuando los avances se ralentizan, se percibe claramente una cierta estancación. La pregunta que me planteo entonces y que da lugar a debates interminables es la siguiente. O sea, ¿hay realmente menos avances y cómo se miden? Y yo tiendo a medirlo en términos económicos, observando la situación actual de los millennials, que tienen más dificultades que sus padres baby boomers a la misma edad. Aunque no estamos completamente estancados, se puede decir que las cosas no avanzan tan rápido como antes. Entonces surge la pregunta, ¿por qué nuestro mundo está tan regulado? Es cierto que como libertario siempre me gusta decir que las cosas están demasiado reguladas. Por ejemplo, la FDA regula demasiado los medicamentos. Si se regulasen los videojuegos como la FDA regula los medicamentos, todavía estaríamos jugando al ping-pong, ¿no? Por lo tanto, existe una tendencia libertaria contra la regulación. Bueno, algunos afirman que las escuelas no enseñan nada a la gente, que no les enseñan a ser científicos, que las instituciones educativas son deficientes. Y el periodista dice, bueno, hay algo de verdad en todo esto. Y Till continúa, dice, bueno, el economista Tyler Cowen sostiene que ya se han recogido todos los frutos maduros, que había muchos descubrimientos fáciles de hacer, pero que ahora la despensa de la naturaleza está vacía y que hay que esforzarse mucho para hacer un nuevo descubrimiento, aunque sea modesto. Quizás sea cierto, quizás se trate simplemente de una excusa egoísta de los baby boomers que no han hecho tanto como las generaciones anteriores. Sin embargo, hay una forma de cuantificar esta gran desaceleración. Consideremos que el ritmo del progreso en los grandes campos científicos es el mismo que hace 100 años. Probablemente hay 100 veces más doctorados hoy que hace 100 años. Esto significa que el doctorado medio es un 99% menos productivo que hace 100 años. Para mí esto es señal de un ecosistema científico que como mínimo no es muy saludable. Pero para explicar esto he llegado a una explicación global que me parece muy importante. La ciencia y la tecnología eran una trampa que la humanidad se había tendido a sí misma. Dado que existen riesgos apocalípticos, quizás era mejor ralentizar que correr hacia el Armagedón. Nací en 1967. A menudo expreso mi frustración por estar atrapado en estos edificios de oficinas o casas de varias décadas de antigüedad, donde todos los aspectos de nuestra sociedad parecen cojos, estancados, poco enérgicos, poco viriles, donde en resumen no pasa nada. Me pregunto si en un mundo al estilo de los Jetson estaríamos aquí sentados hablando de ello o si ese mundo se habría autodestruido antes. En 1962 el pulso nuclear entre el presidente John Fitzgerald Kennedy bajo los efectos de las anfetaminas y Khrushchev funcionó. ¿Habría funcionado siempre? Interviene el periodista. Se le he oído decir que Facebook se benefició de 10 años de buena prensa antes de que el proyecto se deteriorara en la opinión pública. La IA pasó de ser algo bien visto a una calamidad en aproximadamente un mes. Usted dice que hay muchas explicaciones para esta desaceleración tecnológica, pero la explicación en la que creo es que la tecnología se ha vuelto aterradora. Ahora desconfiamos de ella, ya no la aceptamos como antes. Así como se suponía que iban a ser las cosas al final de la Guerra Fría, en cierto modo. Se suponía que Rusia funcionaba, había democracia y libre mercado. En cambio tenemos a este loco de Putin invadiendo Ucrania. En este momento debería haber una paz, al menos rudimentaria, en Medio Oriente. Quizás la contradicción más llamativa con respecto a nuestras expectativas es que se suponía que China sería democrática hoy en día, que seguiría el modelo de Corea del Sur y Taiwán. Bueno, y ahí lo interrumpe. Phil le dice, bueno, esa era la profecía de Fukuyama. Y dice, bueno, pero las cosas no han salido como se esperaba. A esto se suma nuestra propia sensación de polarización en Estados Unidos. Es muy difícil de definir, pero tengo la impresión de que hay muchos temores flotando en el aire. Bueno, le daré un ejemplo. Muchos de mis amigos conservadores son muy críticos con Fauci. ¿Se acuerdan de Fauci, no? El inmunólogo estadounidense que fue el asesor jefe de la salud pública con... bueno, que en realidad fue con varios presidentes, pero que después se le cargó a él lo de la pandemia. Y bueno, los confinamientos, las mascarillas, el distanciamiento social y la vacuna, que no ha funcionado realmente. A primera vista, estas críticas, en mi opinión, son totalmente legítimas. No era el protocolo adecuado para este tipo de gripe. Sin embargo, era más o menos el protocolo adecuado si se creía que se trataba de un arma biológica muy peligrosa y diseñada por el hombre. En ese caso, entonces sí hicimos casi todo lo que podíamos. Pero eso era precisamente lo que temía Fauci. Y lo temía tanto que ni siquiera podía hablar de ello. Por lo tanto, la verdadera crítica que yo le hago a Fauci es haber infantilizado a la población al decidir no hablar de ello. Probablemente hay muchas cosas como esta, sobre las que existe un miedo bastante vago. Tenemos tanto miedo que ni siquiera podemos hablar de ello de forma coherente. Bueno, acá el periodista le dice esto que habíamos mencionado al principio, ¿no? Dice, bueno, hay otro concepto que usted utiliza y que debemos profundizar, el catecón.
lo que retiene, dice. San Pablo, en su epístola a los tesalonicenses, 2, 6, 7, escribe: y ahora ya sabéis lo que lo retiene, catecón, para que se manifieste en su tiempo, porque ya está en acción el misterio de la anarquía. Solo lo que lo retiene, catecón, ahora lo impedirá hasta que sea apartado. Es un pasaje muy enigmático. La Iglesia nunca ha definido ese término. Los padres de la Iglesia escribieron sobre él, pero generalmente añadían que sus opiniones eran especulativas. Por lo tanto, no disponemos de una teología profunda del catecón. Pero tenemos hace 2000 años en San Pablo la noción de una fuerza que retiene el caos y el mal. Esto nos lleva al cardenal Newman, escritor del siglo XIX, gran pensador y teólogo, y en mi opinión el mejor prosista de todo ese siglo en lengua inglesa, que dice: sabemos que por la profecía que el marco actual de la sociedad y del gobierno es lo que retiene, el catecón. O sea, aquí identifica el catecón con un marco social y gubernamental. ¿Dónde identifica usted el catecón a lo largo de la historia? Y Thiel responde: como usted ha dicho, es un concepto bastante misterioso. Podríamos ver en él tanto un eco de los aspectos positivos del Imperio Romano como ciertas dimensiones políticas de la Iglesia Católica Romana. Individuos, instituciones que de una u otra forma intentan contener el caos galopante. No creo que se trate puramente de una fuerza de reacción. Se puede considerar a Metternich y al periodo post-napoleónico como catecónicos, pero el catecón también puede ser modernizador, es un fenómeno histórico. Hay formas de hacerlo que pueden ser buenas durante un tiempo, pero que no tienen por qué funcionar en todas las épocas. Siempre volvería al espectro apocalíptico del anticristo o el Armagedón. Creo que esta ciencia y tecnología galopantes nos empujan hacia algo parecido al Armagedón. La reacción natural a esto para muchos es creer que evitaremos el Armagedón creando un Estado mundial con poder real, con autoridad real. Ahora bien, hay un término bíblico para eso, es el anticristo. Mi intuición cristiana es que no quiero al anticristo ni al Armagedón. Me gustaría encontrar un camino estrecho entre ambos, un camino que nos permita evitar ambos. Ahora bien, hay formas de retrasarlo, intentando hacer cosas nuevas. El catecón no es una opción puramente benedictina, que consistiría simplemente en retirarse a un monasterio. Al contrario, creo que no hay nada más aceleracionista que el catecón. Si no se trata de resistencia, es lo que permite hacer tabla rasa. Según la frase de Lord Acton, para que el mal triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada. Yo sigo pensando lo mismo. La opción benedictina puede ser buena para la santificación personal, pero no es adecuada, ya que vivimos en sociedad. Y bueno, Rod Dreher ha escrito un libro sobre este tema con una idea muy contundente. Bueno, no quiero entrar en una discusión con él sobre la santificación personal o la salvación de las almas. Mi intuición política y social es que no retirarse es el sumum de nuestra responsabilidad como seres humanos, ya que retirarse equivale en realidad a pisar el acelerador hacia el anticristo o el Armagedón. Para quienes están en la radio vamos a poner aquí un punto final, y para los que están en YouTube yo les voy a pedir que se queden unos 10 minutitos más porque vamos a terminar con esta charla que dio Peter Thiel, esta conversación, y que fue traducida por Le Grand Continent. Ahora sí, entonces, bueno, vamos a continuar. Les decía, vamos a ver dónde dejamos, que estuve editando la entrevista para que no sea muy larga. Yo les había adelantado, calculé que si no sería más de una hora. Continúo. Dice: si entiendo bien su punto de vista, señor Thiel, usted sostiene que la profecía de un anticristo sigue siendo válida, o al menos útil, que sigue siendo nuestro deber, según las palabras del cardenal Newman, estar atentos a las señales que podrían anunciarlo, y que este debe estar hoy casi totalmente descuidado y olvidado. ¿Es eso correcto? Que este deber está hoy casi totalmente descuidado y olvidado. ¿Es eso correcto? Sí, hay mucho que decir sobre el anticristo. Creo que fue Iván Illich quien dijo: antes de Jesucristo hubo muchos precursores de Cristo. Después de Jesucristo habrá muchos precursores del anticristo. Se puede decir que el anticristo es un tipo. Nerón era un tipo de anticristo. Napoleón quizás también. Se trata de alguien que aspira al dominio mundial con el objetivo de crear una especie de Estado mundial único. Alejandro Magno era un tipo de anticristo precristiano. El paralelismo con Cristo es muy fuerte. Ambos murieron a los 33 años. Alejandro conquistó el mundo mientras que Cristo lo salvó. Hay elementos tanto de comparación como de contraste. Se puede considerar que el anticristo como idea aparece realmente en el mundo después de Cristo.
Hay muchas cosas misteriosas sobre él. El anticristo imita a Cristo, pretende ser más grande que él. Al principio es hipercristiano y al final profundamente anticristiano. También se puede ver al anticristo como un sistema o una ideología, un poco como el comunismo, como un sistema mundial único. Por último, se puede pensar como Newman. Se trata del dictador definitivo de un Estado mundial único, poniendo más énfasis en la personalidad. El anticristo es por tanto un sistema o un arquetipo. Es una posibilidad que surge en el mundo postcristiano y que sigue vinculada a Cristo de una manera muy compleja. ¿Es posible ser demasiado cristiano? En teoría no, pero en la práctica, si te consideras más cristiano que Cristo, tienes un problema. Bueno, entonces el periodista dice, volvamos a nuestra época. Usted llama la atención sobre dos representaciones ficticias de un anticristo, que datan de hace aproximadamente un siglo. El relato breve del anticristo de Vladimir Soloviov, místico ruso del siglo XIX, y la novela El Señor del Mundo, escrita en 1905 por un sacerdote católico inglés, Robert Hugh Benson. En ambos relatos ficticios el anticristo aparece como un personaje carismático, una especie de superhombre. Soloviov escribe: había un hombre extraordinario al que muchos llamaban superhombre, creía en Dios, pero en el fondo de su alma se prefería a sí mismo. En Benson el anticristo también es descrito como un personaje carismático, se convierte en presidente de Europa y luego de manera misteriosa es elegido presidente del mundo. Pero en estas dos historias ficticias la trama presenta una falla. No se explica cómo esta figura extraña y carismática logra dominar el mundo. Usted dice que hoy, un siglo después de Soloviev y Benson, podríamos imaginar un mecanismo por el cual podría surgir una figura así. Y Fiel dice, precisemos de paso que se trata de dos libros fantásticos. Yo prefiero el de Soloviev, pero los dos son formidables y es extraordinario ver cómo siguen resonando 100 años después. Soloviev imagina a los Estados Unidos de Europa, una especie de Unión Europea, un superestado. En Benson el anticristo es un senador socialista judío de Vermont, lo que me ha puesto un poco nervioso con respecto a Bernie Sanders. Bueno, hace la broma, ¿no? Bueno, dice, no es el único que ha prestado atención a estas obras. Benedicto XVI mencionó en varias ocasiones que aprobaba el libro de Robert Hugh Benson y el Papa Francisco se ha referido a él en repetidas ocasiones. Dos papas, pues, y Peter Thiel. Bueno, dice, estos libros se acercan mucho a lo que es la gran literatura, pero hay un fallo en la trama, es cierto. ¿Cómo puede realmente llegar al poder este tipo de personalidad? No es realmente un deus ex machina, sino más bien un demonium ex machina. Básicamente el anticristo se limita a pronunciar discursos hipnóticos que nadie recuerda y luego roba el alma de las personas que se someten a ese estado totalitario. Creo que si quisiéramos especular sobre cómo resolver esta deficiencia en la trama, encontraríamos una respuesta en el mundo posterior a 1945. A principios del siglo XX la gente aún no temía las armas apocalípticas, no podía imaginar la magnitud que alcanzaría la segunda mitad del siglo XX. A ver, déjeme ver. Y bueno, en un video de 1946 en el que todo, desde las imágenes, la tensión, en voz del narrador, la música de fondo, tiene como objetivo asustar. Y bueno, la lección es sencilla. O este mundo aterrador o un mundo único. Hay aquí una cita de hace solo unos años extraída del artículo The Vulnerable World Hypothesis de Nick Bostrom, un filósofo muy de moda, que dice, para resolver los problemas que implican retos de coordinación internacional, como las armas nucleares, las pandemias o las amenazas tecnológicas, necesitamos una gobernanza mundial eficaz. Franklin Roosevelt concibió las Naciones Unidas para que sirvieran como parlamento mundial tras el fin de la Segunda Guerra. No funcionó, pero quizás, Roosevelt simplemente se adelantó a su tiempo. Y Thiel dice, bueno, por un lado tenemos esa expresión muy laica de un mundo o ninguno, y por otro esta cuestión excesivamente religiosa del anticristo o el Armagedón. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, mi tesis es la siguiente, dice, en cierto modo son lo mismo. Si tuviera que encontrar una diferencia entre estas dos formas de plantear la cuestión, diría que el anticristo o el Armagedón aparecen como dos opciones negativas. Esta forma de plantear la cuestión nos empuja a encontrar una tercera vía y no simplemente a pasar de una u otra. Por el contrario, la formulación de un solo mundo o ninguno da la impresión de que se trata de posibilidades excluyentes, pero también exhaustivas. Como no queremos que no haya mundo, queremos el mundo único. Dice el periodista Adrián Vermeul, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Harvard, está a favor de un gobierno ampliado, en particular a escala continental, lo que supondría un paso hacia la gobernanza mundial. Según él, si el gobierno se basa en una cierta comprensión de la ética cristiana y se vela porque siga el principio de subsidiariedad, según el cual los problemas deben resolverse en la unidad más pequeña posible, se puede lograr un gobierno ampliado y una coordinación internacional. ¿Le parece esto algo positivo?
Thiel dice, no me convence este discurso, me sitúo más bien en el bando de Lord Acton, según el cual el poder absoluto corrompe absolutamente. Este gobierno ampliado sería un poder sin control, no habría oposición externa. Sería una multitud inmensa, una burbuja inmensa. Probablemente este sea un punto en el que la Biblia difiere de la racionalidad de la Ilustración. La racionalidad de la Ilustración cree en la sabiduría de las multitudes. La Biblia cree en su locura. Un Estado mundial sería como una aglomeración global en la que toda la humanidad se encerraría en sí misma. Estas intuiciones se acercan a las ideas sobre la naturaleza caída del hombre y el pecado original. Eso es lo que me preocupa de la idea de un Estado mundial único. La subsidiariedad es buena en teoría, pero en la práctica el diablo está en los detalles. Si se absolutizan temas como el cambio climático o el control de las armas nucleares, todo ello se controlará en la cima de la jerarquía. Las decisiones sobre estos temas nunca los tomará la ciudad de Palo Alto ni ningún otro nivel subsidiario. Si tengo una pregunta más prosaica, ¿cuáles serían las tasas impositivas marginales de un Estado mundial del que la gente no pudiera salir? Sospecho que serían bastante altas. Sería como en la Alemania Oriental, pero sin la posibilidad de huir al oeste. Imaginemos que se puede viajar. Podrías mudarte a Texas o a Florida y beneficiarte de una tasa impositiva sobre la renta del 0%. Creo que entonces California los aumentaría y Estados Unidos también, y el resultado de todo esto es bastante terrible. Por supuesto, si seguimos el razonamiento de Bostrom, que usted mismo ha citado, se necesita un gobierno mundial eficaz y una policía mundial aún más eficaz. En lo que respecta a la tecnología de la IA, habría que impedir que cualquiera pudiera programar IA. Por lo tanto, habría que vigilar a cualquier persona que tocara un teclado en cualquier lugar. Se necesitaría algo bastante poderoso para controlar el mundo entero. El periodista le dice, bueno, esto nos lleva de vuelta al argumento que planteaba en la primera parte de esta conversación, según el cual, por primera vez en la historia, podemos realmente imaginar que los seres humanos destruyan el mundo. Además, ahora disponemos los mecanismos que harían plausible la creación de un gigantesco estado de vigilancia mundial. Y Thiel le dice, efectivamente, parece plausible. Volviendo a la falla de las tramas de las obras de Soloviev y Benson, creo que tomadas por separado, ninguna de las dos parece muy deseable. ¿Por qué querríamos un estado de vigilancia completamente loco? ¿Por qué haríamos eso? Si tiene suficiente miedo a la idea del fin de los tiempos, es el arma ideal. Mi tesis especulativa es que si el anticristo llegara al poder, lo haría hablando sin cesar del Armagedón. Dice, el periodista lo cita al propio Thiel, que dice, el anticristo hablará todo el tiempo del Armagedón, asustará a la gente y luego les ofrecerá salvarlos. Y claro, dice, sí, es un eco de la primera epístola a los tesalonicenses, de la 5:3. El lema del anticristo es paz y seguridad. Interesante esto, ¿no? Bueno, dice, no hay nada malo en querer paz y seguridad, pero hay que imaginar que esto suena muy diferente en un mundo en el que lo que está en juego es tan extremo, en el que la alternativa a la paz y la seguridad es el Armagedón y la destrucción del todo. En este sentido, la paz y la seguridad tienen mucha más importancia que en 1750. Bueno, René Girard le dice, Je vois à tant Tomer como Leclerc, no sé si lo pronuncié bien, en 1999, el anticristo se jacta de traer a los seres humanos la paz y la tolerancia que el cristianismo prometió pero no supo ofrecer. Thiel dice, de hecho, creo que muchos de estos elementos provienen del cristianismo. Podemos pensar en el sermón de la montaña. Los pobres heredarán la tierra. La teoría marxista también se basa en la idea de que nos volveremos más cristianos, que aceleraremos y llegaremos más rápidamente a esa situación. El anticristo probablemente se presenta como un gran humanitario. Es redistributivo. Es un filántropo extremadamente generoso, un partidario del altruismo efectivo. Sus posiciones no son simplemente anticristianas. Siempre que se asocian demasiado con el poder del Estado es cuando se vuelven problemáticas. Sin embargo, existen medios por los que Cristo quiere unificar el mundo. Está la parábola del buen samaritano, según la cual hay que cuidar a las personas y no solo de la familia, la tribu o el país. Está bien actuar como el buen samaritano, pero si obligás a todo el mundo a ser un buen samaritano e imponés un mundo sin frontera, te acercas a la idea de hacer el bien, pero provocas todo lo contrario. Bueno, entonces le dice, a veces hace referencia, si usted, a la historia de Caribdis y Escila, ¿no? Ulises está de regreso a casa y debe navegar entre dos monstruos marinos. Escila es un monstruo de 6 cabezas que devora a los marineros y Caribdis es un remolino que engulle barcos enteros antes de escupirlos. En cierto modo representan las dos caras de un dilema. Lo cito, dice, todo el mundo se preocupa por la Escila del Armagedón, las armas nucleares, la pandemia, la IA. No nos preocupamos lo suficiente por la Caribdis de un gobierno mundial, del anticristo. Bueno, explíquenoslo. Bueno, dice, me parece bastante obvio. Si piensan en las palabras que hemos utilizado desde el principio de esta conversación, queda claro que el Armagedón es un tema tabú. Se puede hablar de ello simplemente haciendo referencia a los periódicos.
caminamos con los ojos cerrados hacia el Armagedón, quizá no en Ucrania o en Medio Oriente, sino más bien en Taiwán y China. Por lo tanto, puedo utilizar la palabra Armagedón. El uso puede ser literal o metafórico, pues totalmente aceptable. Esto le demuestra que no es un tema tabú. Sin embargo, si menciono al anticristo, la gente reacciona más bien así. ¿De qué planeta vienes? De ello deduzco que los riesgos existenciales son muy selectivos y que los temores sobre un gobierno mundial único se minimizan porque se presenta como la solución a los demás riesgos. La supuesta solución a la que me refiero es la autogobernanza, es decir, un mundo de seres humanos políticamente ateos que se gobiernan a sí mismos. La solución al Armagedón es la que propone Bostrom, un gobierno mundial eficaz, con una policía extremadamente eficaz, para impedir el desarrollo de tecnologías peligrosas y obligar a la gente a no tener opiniones demasiado diversas, ya que es esa diversidad la que empujará a algunos científicos a impulsar tecnologías que no deberían desarrollar. Estamos tan acostumbrados a la solución del anticristo que no nos preocupa. El anticristo se presenta como la solución a todos los demás problemas. Creo que deberíamos preocuparnos por ambos, el anticristo y el Armagedón. Pero si tuviéramos que establecer un orden de prioridades, habría que centrarse ante todo en el anticristo, porque nadie se preocupa por él. No sé hasta qué punto hay que tomarlos al pie de la letra, pero en los relatos bíblicos el anticristo viene primero, quizás porque la gente tiene más miedo al Armagedón que al anticristo. Este Estado mundial único no funciona y todo sigue descarrilándose. Puede surgir un increíble gobierno comunista, pero la IA se descontrola y entonces llegamos realmente al Armagedón, aunque es el anticristo que viene primero. Y con esto vamos terminando. Es larga, pero creo que valía la pena. A ver, déjenme leer un pedacito más. Sí, bueno, hay aquí dos citas sobre Estados Unidos, le dice el periodista. La primera es de Ronald Reagan. Siempre he creído, según un plan divino, esta nación fue colocada entre dos océanos para ser buscada y encontrada por aquellos que poseen un valor y un amor por la libertad especiales. ¿Podría ser Estados Unidos que sea en sí mismo un catecón, una fuerza que, con su poderío económico y militar y el ejemplo que da al mundo, contiene el caos? Me gustaría creerlo, le dice el periodista, ¿no? Continúa, dice, entre usted y yo no hay mucha diferencia de edad, ambos crecimos en la época en que el país aún funcionaba bajo el mandato de Reagan. Y la segunda frase es de Peter Thiel, le dice, Estados Unidos es un candidato obvio para el anticristo. Responda sin romperme el corazón, por favor, le dice. Y Thiel le dice, creo que Estados Unidos es un candidato ideal para el catecón como para el anticristo. La democracia cristiana era catecóntica. En la historia de la Guerra Fría de 1949 a 1989, creo que el anticomunismo era la ideología supranacional que se oponía al Estado mundial único del comunismo. Es muy especulativo, pero si se piensa que el Estado mundial único es una potencia militar, económica y financiera, además de ideológica, siempre existe una vía natural, si las cosas se tuercen en Estados Unidos, que conduciría a la realización de la visión de Roosevelt, en la que el mundo está gobernado por los partidos del New Deal. Por lo tanto, Estados Unidos es el grado cero de la globalización y el grado cero de la resistencia a la mala globalización. Somos ambas cosas a la vez. Por eso la política estadounidense es tan importante. El presidente de Estados Unidos puede ser un catecón, puede ser una especie de anticristo, pero las elecciones presidenciales son importantes en cualquier caso. En cuanto al presidente de Europa, las elecciones no importan. No digo que siempre será así, pero sin duda es cierto para la segunda mitad del siglo XX y aún hoy. Podemos dejarlo acá. Una gran entrevista a Peter Thiel, comenté, que fue traducida y publicada en Le Grand Continent. Es una entrevista que él dio en un podcast. Es en el podcast de Peter Robinson con el título Uncommon Knowledge de la Hoover Institution y que fue publicada, con el título ahora sí, Apocalypse Now, Peter Thiel on Ancient Prophecies and Modern Tech. Espero que les haya gustado. Nosotros nos vemos pronto aquí en el canal.